Ayer se apagó una de esas estrellas que no solo brillaban fuerte, sino que dejaban sombra. Val Kilmer falleció a los 65 años y aunque su voz ya se había silenciado hace tiempo por culpa del cáncer, su presencia seguía haciendo ruido en el corazón del cine. Fue Iceman, fue Jim Morrison, fue Batman, pero sobre todo fue un artista con el alma rota y el fuego prendido, un tipo complejo, intenso, inolvidable. Hoy vamos a recorrer su historia, sus quilombos, su caída y su renacimiento. Porque Val Kilmer se fue, sí, pero el legado que dejó es imposible de olvidar. Cuando un actor llegaba a protagonizar las películas más importantes de Hollywood, creíamos que su fama iba a ser eterna y que lo íbamos a ver por siempre en los proyectos más grandes. Hay que decir que a veces eso sucedía, pero ese no fue el caso de Val Kilmer, que tuvo una carrera descomunal hasta mediados de los 90 y que de a poco se fue perdiendo hasta desaparecer de la pantalla. Kilmer fue uno de esos actores que parecía tenerlo todo: belleza, talento, presencia, y sin embargo algo se quebró en el camino. Su historia fue una montaña rusa de éxitos, decisiones polémicas y más adelante una enfermedad que le arrancó lo que para él era esencial: la voz. Una de las cosas clave para mantener una carrera exitosa en Hollywood y casi en cualquier parte era tener buena relación con los compañeros de elenco y con los directores. Al principio, en la carrera de Val Kilmer iba todo normal, como se esperaba para un actor en ascenso. Él comenzó trabajando en teatro en 1981 y fue por eso que demoró un poco su llegada al cine. Tal fue así que en 1983 Francis Ford Coppola le ofreció un papel en la película The Outsiders, pero Kilmer prefirió trabajar en la obra The Slap Boys, donde compartió el elenco con Kevin Bacon y Sean Penn. En esa obra lo vieron los directores David y Jerry Zucker, que estaban por hacer la película Top Secret, y le ofrecieron el papel principal para que pasara a trabajar en cine. Esa decisión fue clave. Lo que para otro hubiera sido un papelito menor, para Val fue la puerta grande. En Top Secret no solo se lució como actor, también grabó él mismo toda la banda sonora. Un desquiciado total. Ahí quedó claro que no era solo una cara bonita, era un artista completo. Todos recordábamos Top Secret como una película súper divertida, aunque Val Kilmer no solamente se había destacado ahí como actor, sino que también había demostrado su talento musical grabando toda la banda de sonido. Más adelante lo llamaron para la película Real Genius y poco después le ofrecieron el trabajo que lo haría realmente conocido en todo el mundo. En 1986 hizo de Iceman en la película Top Gun y como el éxito de la película fue descomunal, Val Kilmer se empezó a convertir en una verdadera estrella. El personaje de Iceman fue un antes y un después. En un mundo de héroes ruidosos, él era el que se destacaba por el silencio afilado y la mirada que cortaba el aire. Su química con Tom Cruise era tan potente que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los dúos más icónicos del cine de acción. Y lo más loco es que Kilmer ni siquiera quería hacerlo, le parecía un papel chato, pero el destino, como tantas veces, le tenía preparada una jugada maestra. Para 1990, Val Kilmer hizo de Jim Morrison en la película sobre el grupo The Doors, y aunque la mayoría de las críticas apuntaban a que había errores en la historia o que no coincidía con la vida real de Morrison, a Kilmer le fue bastante bien. De hecho, empezó a recibir nominaciones como mejor actor, algo que se repetiría en sus siguientes trabajos. Lo más bestia fue que él mismo cantó todos los temas de Morrison en la película, y los miembros originales de The Doors llegaron a decir que no podían distinguir su voz de la de Jim. Eso es lo que se llama meterse en el personaje con el alma, aunque esa intensidad tenía un precio. Durante la producción, una actriz denunció que Kilmer la empujó durante una audición física para la peli. Fue demandado y terminó arreglando fuera de la justicia con $24.500. Un escándalo que quedó medio tapado, pero que marcó un punto de quiebre en su reputación. Y como si fuera poco, Oliver Stone, el director de la película, explicó que Kilmer tenía una forma muy intensa de comunicarse. A veces no se daba cuenta cómo sonaban sus palabras para los demás. Traducción: era tan pasional que cruzaba todos los límites sin darse cuenta. Para 1993, Val Kilmer ya era un actor que parecía inseparable de la industria de Hollywood. Ese año se estrenó The Real McCoy, donde actuó con Kim Basinger, y también volvió a trabajar con el director de Top Gun en la película True Romance, escrita por Quentin Tarantino. En Navidad de ese mismo año se estrenó Tombstone, con Kilmer en el papel de Doc Holliday. Hay que decir que con esta película pasaron un montón de cosas. Más
más allá de las buenas críticas y el éxito comercial, también llegó el primer gran escándalo público en la carrera de Val. Uno de los protagonistas de Tombstone era Michael Biehn, el mismo que había trabajado en las dos primeras películas de Terminator, y cuando la prensa le preguntaba por su relación con Kilmer, las respuestas no eran muy claras, corrían rumores de que se llevaban bastante mal. Fue recién en 2019 que Michael Biehn dio una entrevista a Hollywood Reporter y dijo: "La gente me pregunta cómo es trabajar con Val Kilmer, no lo sé, nunca me lo crucé, conozco a su personaje pero no lo conozco a él". O sea, grabaron una película entera juntos y no se vieron ni para tomar un café. Esa declaración dejó entrever algo que ya se murmuraba fuerte en los pasillos de Hollywood, que Kilmer tenía un carácter jodido, complicado, con mucha intensidad y poca paciencia. A Val Kilmer su papel de Doc Holliday le sirvió para convertirse en el caballero de la noche. El director de Batman Forever había quedado tan impresionado que pensó en ofrecerle el personaje de Bruce Wayne, aunque hasta mediados de 1994 estaba todo arreglado para que Michael Keaton volviera a protagonizar la película, igual que en las de 1989 y 1992. Pero en julio de 1994, Michael Keaton decidió no hacer una tercera película de Batman, así que a Val Kilmer le quedó el camino libre para tomar ese personaje. Aunque la película se estrenó en junio de 1995 y le fue bien en recaudación, las críticas a Kilmer fueron durísimas. La mayoría lo comparaba con Michael Keaton y lo único positivo que rescataban tenía que ver con que el personaje de Batman fuese un poco más humano y no tan salvaje como en las películas anteriores. Detrás de escena, la cosa no era tan simple. Kilmer estaba en un momento complejo, exigente, cerrado, con una energía que los demás describían como densa. El director lo llamó públicamente infantil y complicado. Y Jim Carrey, que hacía del Acertijo, no se lo bancaba ni un poco. Val no fue muy amigable conmigo, no conectamos para nada, llegó a decir. Y lo peor es que ese conflicto entre ambos se sentía hasta en pantalla. Mientras Jim era un torbellino de gestos y carcajadas, Val estaba como endurecido, serio, incómodo. Todo eso sumó al mito de que Kilmer empezaba a estar más cerca del conflicto que del personaje. A fines de 1995 se estrenó la película Heat, donde Val Kilmer actuó junto a Al Pacino y Robert De Niro en lo que fue un peliculón. Fue tal el éxito comercial de Heat y las buenas críticas que la carrera de Kilmer se fue a la estratosfera. Hacia febrero de 1996, Joel Schumacher tenía confirmado que iba a dirigir otra película de Batman, y aunque lo llamó de vuelta para que la protagonizara, Val Kilmer se negó a volver a hacer de Batman porque los villanos iban a tener más protagonismo que el superhéroe. Al bajarse de una próxima película de Batman, parecía que Kilmer quería enfriar su carrera para siempre. Como todos sabemos, encarnar a uno de los personajes más conocidos del universo de DC podía ser para muchos actores la oportunidad de su vida. El problema era que, de alguna manera, los actores también competían por la atención del público dentro de una película. Podía ser que los guionistas y el director quisieran darle más tiempo de pantalla a los villanos o hacer que la personalidad de Batman y Bruce Wayne fuera diferente a lo que Kilmer esperaba. En retrospectiva, esa decisión marcó el comienzo de su desaparición paulatina del cine mainstream. Kilmer, que venía de un rol icónico, no supo o no quiso jugar el juego de Hollywood, y aunque Heat lo había puesto allá arriba, su actitud en el set y sus constantes conflictos empezaban a pasarle factura. Otra de las versiones que circulaban en los medios en ese momento decía que Val Kilmer ya tenía un contrato para filmar otra película y que le pagarían 3 veces más que lo que había ganado con Batman Forever. Recordemos que en ese punto de su carrera era muy probable que Kilmer fuera uno de los actores con los mejores sueldos de Hollywood. La cosa es que, a partir de 1995, Kilmer se fue metiendo en problemas con directores y compañeros de elenco y se ganó la fama de ser un tipo insoportable. Kilmer actuó con Marlon Brando en la película The Island of Dr. Moreau en 1996. Fue una película particularmente problemática y parece que la situación entre los dos fue terrible durante la filmación. Según la revista Film Thread, Brando llegó a decirle a Kilmer: "Estás confundiendo tu talento con el tamaño de tus cheques". Además, John Frankenheimer, el director de la película, tampoco lo soportaba. De hecho, algunos años después llegó a decir: "Hay 2 cosas que nunca voy a hacer en mi vida: subirme al Monte Everest y trabajar con Val Kilmer otra vez". Esa producción fue una pesadilla. Cambios de guión constantes, peleas, egos gigantes. Kilmer se comportaba como una estrella insoportable. Llegaba tarde, discutía con todos y encima no le interesaba nada del proyecto, al punto de que
Frankenheimer, que era un tipo con 1000 batallas encima, terminó explotando. Val arruinó todo lo que tocó en ese set, dijo en una entrevista años después, y Brando, que tampoco era un pan de Dios, se lo quería comer crudo. Los dos estaban en guerra fría total. El clima en el rodaje era tan tenso que más que una película parecía un reality de gladiadores con ego. Hacia fines de los 90, los papeles de Val Kilmer siguieron siendo variados y bastante exitosos. En The Ghost and the Darkness actuó junto a Michael Douglas y en 1997 protagonizó The Saint, que fue un éxito y lo convirtió en uno de los actores mejor pagados de la década. El último gran trabajo de Kilmer en esa época fue en la película de DreamWorks El Príncipe de Egipto, donde puso la voz de Moisés. En 1999 hizo Joe the King y At First Sight, aunque ninguna de las dos películas tuvo un éxito importante. Ese periodo fue como un último respiro de la vieja gloria. Venía de dos quilombos enormes y sin embargo todavía conseguía papeles grosos. Hollywood todavía no lo había soltado del todo, pero ya no lo miraban con la misma fascinación. Era como una estrella que seguía brillando, pero que empezaba a parpadear. En el año 2000, Val Kilmer actuó en la película de Warner Red Planet y parece que otra vez en la filmación hubo muchos problemas entre Kilmer y un compañero de elenco. Esta vez fue Tom Sizemore. Parece que los dos trataban de evitarse a toda costa, a tal punto que no querían compartir escenas que debían hacer juntos. Kilmer ni siquiera quería decir el nombre del personaje de Sizemore para poder hacer realidad las escenas que compartían. Los editores se tuvieron que encargar de que en pantalla pareciera que los dos estaban juntos. Las cosas salieron mal y el fracaso de Red Planet en los cines fue tan terrible que el director Anthony Hoffman estuvo más de 10 años sin volver a dirigir. Por supuesto, eso también afectó mucho la carrera de Val Kilmer, que estuvo durante 4 años teniendo papeles secundarios o protagonizando películas como The Salton Sea, que fueron fracasos terribles y con críticas desastrosas. Para ese momento, Val ya tenía un cartelón pegado en la frente que decía "difícil de tratar". Las productoras grandes lo empezaban a esquivar y los medios lo despedazaban. Todo lo que había construido en los 80 y 90 parecía desmoronarse por decisiones impulsivas y quilombos en todos los sets donde ponía un pie. En 2004 y 2005, Val Kilmer participó de las últimas grandes producciones de su carrera. Primero apareció en Alexander, pero esta película no tuvo el éxito que se esperaba. Además, Kilmer estaba en una segunda línea porque entre los actores principales estaban Colin Farrell y Angelina Jolie, que estaban en un momento épico de sus carreras. En 2005, Val Kilmer protagonizó Kiss Kiss Bang Bang junto a Robert Downey Jr. y aunque la película no fue un éxito de taquilla, tuvo críticas espectaculares. Después del estreno, Kilmer dio una entrevista al portal Indie London y dijo que a esa altura de su carrera empezaba a elegir proyectos que realmente le interesaban. Por eso, para el año 2004 había vuelto a trabajar en teatro en el musical Los 10 Mandamientos. Lo loco es que, a pesar de los quilombos, seguía teniendo talento para elegir buenos guiones. Kiss Kiss Bang Bang es considerada hoy una de las joyitas del cine noir moderno. Y ahí Kilmer la rompió. Muchos críticos dijeron que fue su mejor papel en años, pero ya era tarde para redimirse del todo. La industria no olvida y aunque algunos lo seguían bancando por su talento, otros ya no querían ni cruzárselo en un set. A partir de 2005, Val Kilmer tuvo una etapa de casi 10 años donde la mayoría de sus películas salían directamente en video, sin siquiera pasar por los cines. En cine, aunque tuvo papeles importantes en Bloodworth y Twixt, las dos películas fracasaron. Básicamente, entre 2005 y 2014, Kilmer fue eligiendo trabajos que le gustaban por más que no fueran protagónicos en grandes producciones, y eso hizo que mucha gente se fuera olvidando de él. En paralelo, empezó a meterse de lleno en el arte visual y la escritura. Kilmer siempre fue un tipo raro, introspectivo, medio místico. Pintaba, escribía poesía, hacía monólogos teatrales sobre Mark Twain. Estaba más conectado con la búsqueda espiritual que con la fama. En enero de 2015, Val Kilmer hizo una pausa en su carrera que duró alrededor de 2 años. En realidad, no fue que él quisiera tomarse unas vacaciones, empezó a tener serios problemas de salud. Según el portal TMZ, Val había empezado a tener un sangrado en la garganta y un representante suyo salió a decir que el actor estaba internado porque posiblemente tuviera un tumor. Aunque el actor publicó en su página de Facebook que no tenía un tumor
ni lo habían operado de nada. Los rumores sobre que Kilmer hubiera tenido algún tipo de cáncer quedaron dando vueltas por los medios y las redes sociales. La realidad es que, en el fondo, él no quería que se supiera. Era un tipo orgulloso, creyente en la medicina alternativa y que no quería mostrarse vulnerable. Pero la situación era jodida y los rumores empezaban a acercarse peligrosamente a la verdad. Por esa época, Michael Douglas dio una entrevista a Jonathan Ross y dijo que Val Kilmer estaba alejado de las cámaras porque verdaderamente tenía cáncer de garganta. De todas formas, Kilmer no tardó en postear en redes sociales que el actor estaba mal informado y que no sabía lo que decía porque no se habían visto en casi 2 años. A raíz de todo esto, un tiempo después, Val Kilmer decidió responder a sus fans en Reddit. Una de las preguntas que le hicieron tuvo que ver con lo que había dicho Michael Douglas en 2016 y Kilmer dijo que entendía que lo había querido ayudar. Además explicó que le faltaba recuperar la voz, pero que ya estaba fuera de peligro con el cáncer. Fue la primera vez que blanqueó un poco la verdad. El tipo ya no podía ocultarlo más. Le habían hecho 2 traqueotomías, estaba con un tubo para alimentarse y apenas podía hablar. Su famosa voz de barítono había desaparecido. En diciembre de 2017, después de casi 3 años de especulaciones, se dio a conocer lo que realmente le estaba pasando a Val Kilmer. La revista Hollywood Reporter sacó un artículo que decía que a Kilmer le habían hecho una operación en la garganta que había dañado su voz y que, además, el actor había pasado por sesiones de quimioterapia y 2 traqueotomías. Es evidente que todo el tratamiento que recibió Val Kilmer tenía como objetivo salvar su vida y sacarle de encima una enfermedad terrible. El problema es que con las operaciones terminó con las cuerdas vocales dañadas. Por más que él había dicho a sus fans en Reddit que se podía llegar a recuperar, lo cierto es que volvió a tener voz, pero no la misma que tenía antes. Como la voz es esencial para que un actor pueda expresar sus emociones en los distintos personajes, después que Kilmer terminó su tratamiento, los editores de cada película en la que participó tuvieron que recurrir a la tecnología para recrear su voz. La primera película que salió de Val Kilmer después de su recuperación fue Song to Song en marzo de 2017. Lo curioso es que la filmación había empezado más de 4 años antes, entonces Kilmer todavía tenía su voz intacta. Aunque los problemas que hicieron que la película tardara tanto en estrenarse no tuvieron que ver con Kilmer, sino con problemas económicos que llevaron a demorar muchísimo la edición final. En octubre de 2017 salió The Snowman, una película que se filmó entre principios de 2016 y principios de 2017. Durante todo ese tiempo, Val Kilmer estuvo en tratamiento contra su enfermedad. Por eso, muchas de las escenas en las que él participó fueron filmadas de forma que no se lo viera hablando. Al final, todos los diálogos de Kilmer tuvieron que ser regrabados con un actor de doblaje. Otra de las películas que marcó la vuelta de Val Kilmer al cine fue The Super. El actor contó en una entrevista en la revista Variety que en el momento de filmarla había tenido muchas dificultades para poder pronunciar porque recién se estaba recuperando del cáncer. En junio de 2018 se confirmó que Val Kilmer iba a volver a hacer su personaje de Iceman en la secuela de Top Gun. A esta altura, toda la producción estaba al tanto de los problemas de salud que había tenido Kilmer, así que decidieron adaptar su personaje. Por eso hicieron que Iceman también tuviera cáncer y que se comunicara con Maverick, el personaje de Tom Cruise, con ayuda de una máquina. En 2021 salió el documental Val, donde se mostró material de archivo de toda la vida de Kilmer. Resulta que el actor había guardado videos suyos desde su infancia y durante toda su vida. Así fue que, cuando lo diagnosticaron con cáncer, se decidió a hacer algo con todo ese material. Por eso, cuando pudo recuperarse, empezó a escribir la narración del documental para que Jack Kilmer, su propio hijo, pusiera la voz. Ese documental fue un cachetazo emocional, crudo, íntimo, sin filtro. Mostraba a Val tal como era, un tipo herido, sensible, con una vida de película por dentro y por fuera. Fue ovacionado en el Festival de Cannes y le devolvió por un momento el lugar que merecía. A todo esto, antes del estreno de la secuela de Top Gun, Val Kilmer decidió replicar su propia voz como era antes del tratamiento para poder usarla en futuros proyectos. Para eso, se contactó con la empresa Sonantic, que tiene una inteligencia artificial de síntesis de voz. Básicamente, Kilmer le dio a Sonantic muchas horas de grabación de su voz para que la inteligencia artificial se encargara de aprender sus características y pudiera replicarla. Por fin, en mayo de 2022 salió Top Gun Maverick y tuvo un éxito increíble, con críticas que decían que era mejor que la original y una recaudación impresionante en todo el mundo. Aunque el personaje de Val Kilmer estaba muy cambiado para que el actor lo pudiera hacer,
tenía diálogos con una voz real. En agosto de 2022, el director Joseph Kosinski confirmó en una entrevista con el portal USA Today que la voz de Iceman no había salido de una inteligencia artificial. En realidad, habían grabado la voz verdadera de Val Kilmer y la retocaron para hacerla lo más parecida a la original. La escena con Tom Cruise fue tan emotiva que el propio Cruise confesó que lloró en el set. Estaba mirando a Iceman, era él otra vez, dijo. Una despedida perfecta para un personaje y un actor que ya estaban en su último vuelo. Por más que Val Kilmer haya tenido problemas de salud que podrían haber arruinado su vida y su carrera, lo cierto es que él pareció poder adaptarse perfectamente a sus condiciones. Probablemente, como hizo en toda su carrera, eligió los proyectos que lo hacían sentir cómodo y donde sus problemas de salud no opacaran su talento. Aunque su voz ya no era la misma, Val Kilmer no dejó de expresarse. Su arte visual, una pasión que cultivó durante años, ganó reconocimiento en exposiciones internacionales. Además, el documental sobre su vida ofreció una mirada sin filtros, sus triunfos, sus errores y su lucha por encontrar un propósito en medio de la adversidad. Kilmer reflexionaba sobre su carrera y su enfermedad con una mezcla de nostalgia y aceptación. No quiero que me recuerden solo como un actor, quiero que me recuerden como alguien que amó profundamente lo que hacía y que nunca dejó de buscar la verdad en el arte. Decía en una de las escenas más memorables, Val Kilmer enfrentó uno de los mayores desafíos que un actor podía imaginar y salió del otro lado con una nueva perspectiva de la vida y el arte. Su capacidad para adaptarse y reinventarse, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables, fue un testimonio de su espíritu indomable. Y aunque parecía que había vencido al destino, la vida tenía preparado un último giro. El 1 de abril de 2025, Val Kilmer falleció a los 65 años en Los Ángeles a causa de una neumonía. La noticia fue confirmada por su hija Mercedes Kilmer, quien lo acompañó durante toda su batalla contra el cáncer de garganta. Aunque esa enfermedad había entrado en remisión, las secuelas lo dejaron con graves complicaciones respiratorias y sin voz durante sus últimos años. Su muerte impactó a todo Hollywood. Francis Ford Coppola lo recordó como el actor más talentoso ya cuando estaba en el instituto y agregó: ese talento solo creció con el tiempo, siempre fue un placer trabajar con él. Michael Mann, director de Hit, escribió: Val tenía una intensidad como nadie. Esta es una noticia profundamente triste. Matthew Modine agradeció públicamente a Kilmer por haberlo conectado casi sin querer con su rol en La Chaqueta Metálica. Y Josh Brolin, crudo como siempre, escribió: te voy a extrañar, amigo. Eras un genio inteligente, desafiante, valiente y súper creativo. Espero verte allá arriba cuando me toque. Val Kilmer ya no está, pero su voz, aunque no fuera la misma, su legado y sus personajes inolvidables siguen flotando en cada escena que nos dejó, desde el carisma de Iceman hasta la locura de Jim Morrison, desde el Batman más humano hasta ese Doc Holliday que se robaba la cámara con una sola mirada. Se fue Val, pero nos dejó personajes icónicos, quilombos, épicos, una vida vivida al límite y un fuego artístico que va a seguir ardiendo por siempre. Y eso, mis frikis del carajo, no se olvida. Como siempre, la respuesta a todo esto te la dejo a vos. Comentame por ahí abajo qué opinás de esta triste historia y de este triste final. No te olvides, lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.